Bienvenidos a todos y todas. Vamos a empezar ya este webinar de All Plan Engineering en el que, vamos a hablar de tratamiento del terreno, es decir, de los MDT. Antes de empezar, deciros, ¿vale?, que además de este webinar vais a poder encontrar otros muchos que hemos realizado con anterioridad en nuestra página web, allplan.com, ¿de acuerdo?, junto con otros webinars que se han realizado con anterioridad. Para ello, podéis entrar en la mencionada web, acceder al menú que aparece en la parte superior derecha, en las tres líneas que aparecen ahí, ¿vale? Entrar en el apartado de formación y eventos y finalmente ya pinchar en webinars grabados. Ahí os podréis encontrar todo lo que hemos ido realizando hasta el momento. Y antes de empezar propiamente, ¿no?, y bueno, para terminar esta introducción que nos va a meter de lleno en el MDT, lo que tengo que hacer es, por supuesto, presentarme, ¿vale? Mi nombre es Javier Bros Naranjo, soy ingeniero de caminos, canales y puertos y actualmente ocupo el cargo de técnico especialista en All Plan Systems España. Lugar donde, vengo desempeñando labores de soporte y formación, ¿no?, focalizado mucho en la parte de All Plan Engineering y All Plan Bridge. Así, una vez ya presentado y mencionado también dónde podéis encontrar todos nuestros webinars, que es importante, comenzamos con lo que verdaderamente es de interés en este vídeo: conocer cómo podemos trabajar el terreno desde Allplan a través de su módulo de entorno. Pues vamos a ello. Para centrarnos y saber qué vamos a hacer, he preparado este índice en el que únicamente vamos a tratar dos puntos. Un primero, llamémosle de ubicación, ¿no?, en el que me gustaría explicaros lo que es un MDT. Y después pasaremos directamente al plan, al software en sí, donde realizaremos un ejercicio práctico. Orientado a esta estructura de webinar para que nos podamos focalizar en lo más importante: cómo trabaja Allplan el terreno, ¿vale? Y para ello os voy a presentar un proceso de trabajo completo, utilizando muchas de las herramientas disponibles y, por lo tanto, alcanzando en el webinar una visión global de cómo tratar un terreno con Allplan. Así, este proceso que os menciono y que haremos de manera práctica va a estar basado en los siguientes puntos, o podríamos llamarlo ejercicios también, ¿no? Empezaremos creando un MDT proveniente de un archivo típico de topografía, ¿vale?, de un archivo taquimétrico. Os lo digo ya, hay múltiples opciones a la hora de crear un MDT, ¿vale?, ya que podemos utilizar puntos, líneas de nivel, superficies, etc. Pero me parecía interesante utilizar este método, ¿vale?, en lugar de la exportación desde un archivo DGN o cualquier otro, ya que es algo más desconocido y creo que al final puede ser de vuestro interés. Y además así también lo tenéis ahí por si alguna vez queréis consultar. Una vez que tengamos ese MDT ya creado, vamos a trabajar en tres ejercicios diferentes. El primero de ellos consistirá en la creación de una plataforma horizontal a media ladera, ¿vale? Tendremos el terreno con sus inclinaciones, pues a media ladera de uno vamos a poner una plataforma horizontal. Con esto que vamos a poder ver cómo el programa es capaz de modelar los desmontes y terraplenes en función de lo que definamos, ¿vale? Lo va a hacer automático, vamos a ver cómo lo ponemos. Con esta base, lo que vamos a hacer después es definir una excavación con bermas, ¿vale?, como segundo ejercicio. En ella veremos cómo podemos trabajar la definición de la definición de un terreno. Es decir, nosotros modificamos un terreno y luego ese nuevo terreno vamos a poder volverlo a modificar. Y así al final lo que podremos generar, ¿no?, es cualquier situación. Es decir, vamos a poder crear cualquier situación que se nos ocurra para nuestro terreno. Y por último, lo que vamos a hacer es un ejercicio un poco más complejo, más que complejo, un poco más largo, ¿vale?, más laborioso, pero en él modelaremos un camino que conecte las dos plataformas que hemos hecho, es decir, esa plataforma a media ladera y esa excavación. Obviamente, ya lo veréis, se trata de un ejercicio académico, ¿no?, entre comillas, pero nos va a mostrar en esencia cómo podemos tratar el terreno y cómo,
con las herramientas con las que cuenta Allplan, podemos incluso modelar una situación de estas a fin de crear un sistema de excavaciones y rutas para las bañeras, ¿no? En cualquier movimiento de tierras podemos crear ese sistema de conexión entre plataformas para trabajar con ello. ¿Bien? Venga, pues explicado un poquito todo lo que vamos a hacer, ¿vale? Esta ruta de trabajo que vamos a seguir. Vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es un MDT? Vamos a centrarnos. Pues bien, para empezar os digo que más bien deberíamos empezar por saber lo que es un MDE. Sí, es otra palabra parecida, pero totalmente diferente. MDE se corresponde a las iniciales de Modelo Digital de Elevaciones. ¿Bien? Y podría definirse como una estructura numérica de datos tridimensionales que representan la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno. ¿Vale? Obviamente, esto pues tiene un gran interés en campos como la ingeniería civil, que es el nuestro, ¿no? Las ciencias de la tierra, la gestión y planificación de recursos, para la topografía y fotogrametría, etcétera, 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 ¿vale? Pero claro, lo que yo estoy diciendo es que tiene toda la información del terreno, todo. Cada uno lo que tenemos que hacer es sacar de este MDE, de este modelo digital de elevaciones, sacar la parte que nos interesa, ¿vale? Unos sacarán la superficie y otros la morfología de ese terreno, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a poder decir? Que ese modelo digital de elevaciones podemos dividirlo en un modelo digital de superficie en el cual se representan todos los elementos existentes o presentes en la superficie de la Tierra, ¿no? En este MDS nos encontraremos vegetación, edificaciones, infraestructuras, etcétera, todo lo que está encima del terreno. Y también podemos dividir el MDE en el MDT, en un modelo digital del terreno, que lo que hace es recrear la forma del propio terreno una vez que han sido eliminados todos los elementos ajenos al mismo. Es decir, lo que teníamos con el MDS lo vamos a quitar la vegetación, vamos a quitar las edificaciones y todos esos elementos que no forman parte del propio terreno. Por lo tanto, ya lo tenemos. MDT son las iniciales del modelo digital del terreno. DTM, ¿vale? Si lo encontráis en inglés, en alguna documentación técnica que veáis, simplemente cambia el orden de las palabras, Digital Terrain Model. Y representa, ¿vale? Tengamos claro que representa la superficie del suelo desnudo y sin ningún objeto, ¿vale? Ningún objeto puede estar ahí. Que obviamente, para nuestro punto de vista, para nuestras obras, es muy útil. Para diferenciarlo bien, ¿vale? He puesto esta imagen que podemos verlo claramente aquí. ¿Dónde? Voy a poner el puntero. Tenemos en el MDS, modelo digital de superficie, vemos como de los puntos calculados, con lo que sea, utilizamos o tenemos en cuenta la vegetación, el terreno, sube a este vehículo que está por aquí en medio, también baja por el terreno, viene por aquí, tengo que coger este árbol, lo voy a coger también, ¿vale? Es decir, tiene en cuenta todo lo que hay en la superficie. Bien, mirad la diferencia con el MDT. El MDT, este punto lo omite. Viene por aquí por el terreno, no coge el coche, solamente se centra, como he dicho, en el terreno desnudo. Fijaros, ¿veis? No está cogiendo en ningún momento todos estos puntos de los elementos superiores, ni del edificio, ni de la vegetación, ni de nada. Solamente el terreno. ¿Bien? Entendida la diferencia entonces entre MDS y MDT. Vamos a trabajar sobre el MDT. Vamos a trabajar sobre ese objeto terreno sin nada encima, es decir, el terreno natural. Pues visto y espero que entendido lo que es ese MDT, vamos, sin dar ya más vueltas, a trabajar en Allplan. A ver, pues como hemos dicho, todo ese proceso para el tratamiento del terreno. Vamos a ello. Pues ya estamos en Allplan, ¿de acuerdo? Tengo mi proyecto abierto
de Allplan Webinar Ingeniería, ¿de acuerdo? Y esto en el archivo de dibujo número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que decíamos es importarnos los puntos de un archivo taquimétrico. Para ello, tengo preparado aquí en el escritorio, ¿de acuerdo? Un archivo de topografía donde tenemos todos los puntos, el número de punto, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Lo primero que tendremos que hacerle a Allplan es decirle que sepa localizar dentro de este documento de texto, al final un documento cualquiera, sepa localizar dónde están esas coordenadas, esos valores. Fijaros, para ello lo que voy a hacer es una cosa muy sencilla. Voy a dar al intro, bajo una línea y voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con un 0. Y esto lo copio y lo pego varias veces. ¿Para qué? Para contar columnas, es decir, contar en qué columna se encuentra cada uno de los elementos. ¿Bien? Con esto, fijaros lo que voy a hacer. Voy a buscar dónde está el nombre del punto, en qué columna. En la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la 10 empieza. ¿Y cuántos dígitos tiene? 6 dígitos. ¿De acuerdo? Después voy a buscar dónde están las X. Si esto era el 10, el 20, el 24. Empieza en el 24, hay 4 números o 4 dígitos que forman el entero y luego el decimal está compuesto de 3 dígitos. ¿Vale? Haré lo mismo con la Y, que estará, si esto era el 20, el 30 y 6. ¿De acuerdo? Con lo mismo, saber cuánto hay antes y después de la coma. Y por último, este de aquí, que es el 49, cogiendo la Z, los 3 antes y después. ¿De acuerdo? Son los números que me interesan y es lo que yo quiero saber, en qué posición están. Bien, yo me he apuntado estos valores, los que he dicho. El número en el 10, 6 dígitos, ¿de acuerdo? Luego la X empieza en el 24, tiene 4 dígitos antes de la coma y 3 después. La Y empieza en el 36 y tiene 4 dígitos antes, igual que la X, y 3 después de la coma. Y por último la Z está en la posición 49, con 3 antes y 3 después. ¿Bien? Pues fijaros, vamos a decirle eso, esas posiciones que hemos sacado, habrá que decírselas a Allplan. ¿Y dónde hacemos eso? En opciones, si nos vamos a terreno, tenemos la opción de coordenadas de puntos. Y aquí definimos justamente eso que estábamos hablando. Podremos decir que la X, me lo he apuntado, ¿no? Mientras lo decía, el número de punto empezaba en el 10. Cifras antes de la coma, 6, perfecto. Cifras después, ninguna. La X en el 24. Cifras antes, 4. Después, 3. Y lo mido en metros, ¿vale? Las cotas que a mí me han dado con mi topografía es en metros. La Y, ¿dónde empezaba? En el 36. Cifras antes, 4, perfecto. Y después, 3. También en metros. Sigo con la Z. La Z empezaba en el 49. Tenía 3 por delante y 3 por detrás. Y a la última, si hubiese alguna codificación, tipo esto es un bordillo, es un árbol, es cualquier cosa, ¿de acuerdo? Podríamos también incluirla. La voy a dejar así, que se vaya ya a lo lejos, no coge ningún dato y ya está. Aceptar. Acepto. Bien. Y lo que haré ya será ir a mi módulo de entorno, ¿de acuerdo? Al MDT, y ir a importar mis puntos. Pero cuidado, fijaros, si yo le doy a importar, tipo de datos, le voy a decir que son unas coordenadas, ¿vale? No son líneas ni poligonales, nada, son coordenadas. Y el archivo solamente me deja entre estos 4, R1, RB, R2 y .asc. Bien, cancelo, cierro. Fijaros que mi archivo, esto lo voy a cerrar sin guardar para que no guarde los números, es un .txt, pero eso a mí me da igual, porque yo puedo tranquilamente cambiarle la extensión. Obviamente me sale el mensaje de que le estoy cambiando el tipo de archivo, pero fijaros, si lo abro, sigue siendo el mismo, es un archivo de datos, no tiene nada, ¿vale? Nada más. Por lo tanto, yo puedo cambiárselo sin ningún problema y ahora sí,
Ahora venir aquí, decir que es uno de coordenadas, decirle que quiero una SC, quiero importar, no quiero textos ni quitar, ok, aplicar y fijaros, ya en el escritorio puedo coger mi archivo ASC. Acaba de cargar, si yo hago, bueno, en el 3D no, hago zoom, puedo ver ya todos estos puntos en 3D, ¿de acuerdo? Los puntos no los voy a ver en la animación. Ya cierro, ya tengo todo, tengo mi terreno. ¿Qué tengo que hacer, por lo tanto? Crear mi MDT. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Fijaros, voy a coger este archivo de dibujo que tengo aquí, puntos del terreno, ¿de acuerdo? Cerrar, lo voy a llamar así, lo voy a duplicar, es decir que quiero copiarlo. Me aparece la ventana, ¿vale? En la que yo le voy a decir que quiero copiar el archivo con toda la información al 2, que va a ser donde yo cree el MDT original. Voy a decir que OK y que coja todo lo que hay aquí. Obviamente se pone a trabajar y simplemente acabo de copiarme el archivo, todos esos puntos, aquí, ¿vale? Para tenerlo igual, sin tocar nada. Por si después yo quisiese utilizar los puntos para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pues ahora voy a transformar todos estos puntos en una malla de triángulos. Para ello tengo aquí este comando, el de la creación o optimización de triángulos de malla. Le digo que es una malla nueva y que utilice todos estos puntos. Al seleccionarlo, se pone a trabajar y me crea esta malla, fijaros, ya me ha creado como una sábana, ¿vale? Haciendo el terreno. Voy a hacer una cosa similar, que es copiar de nuevo este archivo de dibujo. Y diréis, ¿para qué? Porque ahora lo que voy a hacer es empezar en el archivo 3, crear un MDT, el mismo, pero voy a poner modificado, porque es aquí donde voy a empezar a hacer todos los ejercicios de trabajo de empezar a modificar este MDT que yo ya tengo creado, ¿de acuerdo? Lo copio, voy a cambiar ya el archivo dibujo y para verlo un poquito mejor, ¿no? Que no sea más fácil, como veis es igual, voy a cambiarle el color, que lo veamos todos bien. Color de línea, le voy a decir que lo queremos en este marroncito, y que coja este elemento, ¿vale? Ya lo tenemos, veis que aquí, pues bueno, hay algunos desniveles, hay cambios en el terreno. Bien, lo tengo ya creado. Por lo tanto, lo que voy a hacer ya es empezar a trabajar con él. ¿Con qué? Con la creación de una explanada. Vamos a verlo. Fijaros, si yo vengo a la planta, voy a trabajar en la planta ahora un poquito, ¿vale? Yo a este MDT puedo darle visualización de ciertos elementos. Ahora mismo estoy o puedo configurar la visualización de dichos elementos, puedo decir mejor. Entonces, si os dais cuenta, yo puedo generar bastantes cosas, entre ello, por ejemplo, líneas de cota, es decir, líneas de nivel. Vamos a verlas. Si yo utilizo este comando de líneas de nivel, me dice marque el terreno. Le digo que es este. La altura mínima la va a coger solo, es decir, el mínimo punto que había estaba a una cota de 660 y la máxima a 742. Le voy a decir que se vaya a esa máxima y que haga cada metro una línea de nivel. Es decir, cada vez que haya una diferencia de 1 metro en la cota, fijaros, me va a crear todas estas líneas. Y ahora yo ya sí puedo decirle, entre las opciones, que no quiero ver nada de la malla, solamente las líneas de nivel. ¿Por qué? Porque es como yo personalmente me manejo mejor o como puedo trabajar, ¿no? O como veo que o interpreto mejor el terreno, ¿de acuerdo? Bien, claro, pero ¿qué cotas tiene todo esto de manera rápida? Yo puedo ir consultando, ¿no? Puntos o diferentes elementos, ¿vale? Las coordenadas a partir de mi herramienta, pero es interesante pues tener a lo mejor una visualización más rápida. Fijaros lo que voy a hacer. Voy a decir que quiero poner una leyenda de las líneas de nivel. Dice que seleccione la malla, es esta de aquí, y por dónde quiero, pues mira, desde aquí hasta aquí, escape,
Lo he puesto muy pequeñito, no he cambiado la escala, perdonadme. Deshago, ¿vale? Vamos a poner una escala 1000. ¿De acuerdo? Ahora sí. Y voy a hacer esa leyenda a niveles de punto, ¿vale? Por ejemplo, por aquí. Para saber en qué niveles estoy. Fijaros, ahora sí. Me está diciendo que esta es una plataforma 710, 987, baja casi 10 metros, ¿de acuerdo? Para llegar aquí. Vale, teniendo esto claro, que también lo quería hacer para poder crear una plataforma aquí intermedia, ¿de acuerdo? Que haya un desmonte y un terraplén, que veamos cómo funciona. Querría saber, obviamente, a qué cota está. Vamos a crear, pues, por ejemplo, una plataforma a 705 metros. Bien. Voy a apuntarlo, que la quiero a 705 metros, para yo tenerlo claro después. Pues fijaros, voy a empezar a trabajar. Voy a decir que quiero crear, me voy a hacer yo una referencia sin más, con un rectángulo, ¿vale? Lo voy a colocar de momento aquí. Voy a decirle que un lateral en horizontal es de 100 metros y hacia abajo también, o hacia arriba da igual, 100 metros, ¿vale? Esta va a ser mi plataforma, una rectangular de 100%, y la voy a colocar tal que aquí, así, ¿vale? Es la situación en la que yo tengo que ubicarla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer esta plataforma, ubicarla a 705 metros y hacer unos desmontes y unos terraplenes según corresponda, ¿vale? Pues fijaros, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo. Vendremos aquí al talud genérico, lo seleccionamos y nos dice, marque el terreno digital. Muy importante, yo voy a hacer una modificación en ese terreno. Por lo tanto, voy a escapar. Necesito que esté todo visible, ¿vale? Seleccionaré la malla. Vuelve a aparecer ya esa malla de triángulos. Se diferencia bien, ¿vale? Ya acercándonos aquí no nos molesta tanto. Y ahora sí, vamos a trabajar con ella. Ahora hacemos el talud. Lo seleccionamos. Marca el terreno, esta malla, ¿vale? Y ¿dónde quiero hacer esa explanada? ¿Qué es lo que va a marcar? Voy a decir que este punto, ¿no? ¿Y a qué altura lo quiero? Lo quiero a 705 metros. Voy a definir a qué altura. Y luego recordar que no el plan, una línea hace diagonal. Es decir, esto de aquí estoy marcando una diagonal. Si escapo, me va a seleccionar todo. Y me va a preguntar que en cuánto quiero, en qué ángulo quiero el desmonte y en qué ángulo quiero el terraplén. Obviamente yo puedo indicarlo por cualquiera de las formas, ¿vale? Por 1 partido de lo que sea, esa pendiente, o con el tanto por ciento. Voy a dejar en ángulo y voy a hablar de 45 grados para ambas cosas. En cuanto esté, intro, y se pone a trabajar, fijaros. Ya automáticamente me ha creado ese desmonte y ese terraplén con la inclinación deseada, ¿vale? Cortando siempre el terreno y haciendo mis nuevas líneas de nivel por donde toque. ¿Veis? Algo bastante sencillo. Si lo vemos en ocultación de líneas, se verá bastante mejor. Aquí lo tenemos. Cómo se adapta perfectamente, ¿vale?, al terreno. Bien, hecho esto, vamos a poner otra vez la vista alambre, que no tengamos problemas. Quito también el elemento para girar. Hecho esto, escapo, ¿vale? Vamos a complicarlo un poquito más. Y vamos a complicarlo un poquito más haciendo una excavación, es decir, todo en desmonte será, pero lo vamos a hacer de tal manera que tengamos que hacer unas bermas de 5 metros de ancho, ¿vale? Es decir, nos vamos a complicar un poquito. Vamos a hacerlo. Para ello, nos vamos a dibujar primero la forma, como antes, ¿vale? Pues fijaros, podríamos hacerlo por aquí más o menos, yo creo. Aquí. Voy a decirle que va a ser de 100 por 100 también, ¿vale? Como antes. Y como quiero hacer las bermas cada 5 metros, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Pues decir que quiero hacer unas paralelas a esta poligonal, ¿sí? Distancia 5 metros. ¿A qué lado? Por fuera. ¿Cuántas copias quieres? Pues quiero, por ejemplo, 3 copias, ¿vale? Ya está.
Me ha creado copias cada 5 metros de forma sencilla. Esto es dibujo 2D, ¿de acuerdo? Y ahora voy a ver a qué profundidad querría yo la excavación. Fijaros, esta 701, la parte de arriba, es decir, vamos a decir que vamos a empezar en 700 e iremos bajando, ¿vale? Entonces tendremos en 700, en 695, en 690 y en 685 la parte más baja de todas. Pues vamos a hacerlo. Voy a empezar con el talud y voy a empezar desde fuera hacia adentro, es decir, voy a hacer una excavación de una excavación. Empiezo, selecciono la malla triángulos, esta de aquí. ¿Qué punto? Este. ¿A qué altura está? Hemos dicho que a 700. Intro, ¿vale? Ya lo coge. Y le doy la diagonal. Hecho. Escapo y le voy a dar unos taludes, pues vamos a cambiar un poquito, de 60 grados, ¿vale? De desmonte y 60 de terraplén. Obviamente ahora no hace ni falta, ¿de acuerdo? El terraplén, pero bueno. Intro y obviamente me hace ese corte. Yo sigo trabajando. La siguiente, ¿a cuánto es? A 6,95. Lo pongo a la altura del punto, 6,95. Intro. Y lo llevo al lado contrario, la diagonal. Escapo y desmonte, vuelvo a ponerlos a 60, ¿vale? Voy a poner siempre todo a 60 a partir de ahora. Ok, y fijaros, me acabo de hacer también esta parte de aquí. Sigo trabajando. Esta, punto 690. Intro. Y me lo llevo al lado contrario. Escapo, desmonte 60 y terraplena 60 grados. Intro. Me acaba de crear otra. Ahora lo veremos ya todo terminado. Y la última. Selecciono el punto, le digo que es 6,85, ¿vale? Estoy bajando cada 5 metros, de 5 metros en 5 metros. Escapo y le voy a decir también que son de 60 y de 60. Intro. Fijaros, ¿qué tengo ahora mismo? Escapo de todo, ¿de acuerdo? Y me habrá creado estas dos plataformas, pero vamos a ver la de la derecha, esta nueva que acabamos de crear. Fijaros, me voy a acercar, ¿vale? Y no es así, si yo me acerco y empiezo a moverlo, fijaros la excavación que hemos hecho, bien, manteniendo unas bermas de seguridad para dicha excavación. ¿De acuerdo? Vamos a verlo como antes en ocultación de líneas, que se verá mejor. Y vemos el trabajo que hemos hecho. ¿Bien? Se ve bien, ¿no? Perfecto. Voy a devolverlo a la planta. Animación, perdón. O el modelo de alambre. Y quitar el modo de giro. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que quiero que veamos es cómo hacer una carreterita o un camino de conexión entre ambas plataformas. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Lo primero de todo, hacer una alineación. Es decir, lo primero que voy a necesitar es una planta, ¿verdad?, que se adapte al recorrido que yo quiero hacer. Para ello, ¿cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, con una spline. No me voy a complicar. Mira, vamos a venir desde, vamos a decir, por aquí, ¿vale? Voy a quitar, vale, no lo tengo cogido bien. Voy a quitar el seguimiento de trazas, que no coja puntos. Por aquí, va a venir por aquí, por aquí, por aquí, y va a entrar tal que así. Ok, aquí ya entra más o menos perpendicular. Voy a poner esta también para que entre un poquito así, ¿vale? Aquí, más o menos tal que así. ¿De acuerdo? Y fijaros lo que voy a hacer. Pues este va a ser mi recorrido, ¿vale? Este va a ser mi eje, o este va a ser mi eje de trabajo. Voy a hacerlo un poco más justo para que no haya algún problema. Por aquí. Y un poco más justo por aquí, ¿vale? Que se adapte bien a la entrada a ambas plataformas. Obviamente no es lo óptimo, pero lo que quiero es que veamos cómo trabajamos con esto, ¿vale? Bien. Lo primero, voy a seleccionar la spline y voy a hacerle una copia.
Voy a hacer una copia. A ver, que pongo otra vez el seguimiento de trazas, porque si no voy a ir... Y me la voy a copiar a 250 metros hacia abajo, ¿vale? Como está aquí. Luego la recuperaré, pero voy a apuntarme que lo he movido a 250 y así no hay problema. ¿Por qué? Porque voy a convertir esta spline en un corte longitudinal al mi terreno. Para ello voy a crear una sección por perfil, le voy a decir que es nuevo, me dice marca el terreno, este de aquí. Y ahora me dice, vale, ¿cuál es la línea? Horizontal, vertical, puedo elegir, ¿no? Pues le voy a decir que quiero esta línea de aquí, esta spline. Fijaros, me la ha estacionado cada 5 metros, que es lo que yo le estaba diciendo, con la vista hacia afuera. Me parece bien. Escapo y ya lo tengo hecho. ¿Qué necesitaría? Ver ese perfil. Para verlo, visualización de perfiles, selecciono el perfil que he creado y mirad, me lo saca tal que por aquí. Me puedo acercar y verlo. Ver cómo mi terreno va adaptándose hasta la parte final, que obviamente hacemos una bajada un poco más brusca, ¿no? Aquí lo veo, cómo se tiene que adaptar a ello. Genial. Pues lo que voy a hacer ahora es crear, o mejor dicho, antes de crear, eliminar este perfil. Esto ya no me hace falta, ¿vale? Por eso había hecho la copia. Entonces, para eliminar algo en un MDT no es algo habitual, ¿vale? Entonces tenemos la opción de borrar líneas de nivel y perfiles. Tengo que seleccionarlo, ¿de acuerdo? Borrar bien, que se vaya todo. Bien, ahora ya sí que no lo tengo. Y voy a devolver mi planta, la voy a devolver, ahora ya simplemente moverla 250 metros y se adapta ya perfecta. Vale, lo tenemos. Siguiente punto, tendremos que estacionar esa planta que hemos hecho, ¿de acuerdo? Darle estaciones, es decir, cada cuántos metros queremos que nos haga un punto. Pues vamos a hacerlo. Esto lo haremos ya no desde la pestaña de MDT, sino desde la de paisajismo. Fijaros, tenemos aquí la opción de elemento de estación. Vamos a crearlo. Lo seleccionamos. ¿Y qué queremos estacionar? Esta spline, esta línea que tenemos aquí. La selecciono, punto. ¿Cada cuánto quiero estaciones? Las quiero cada 5 metros. Intro. Ya está. Me acaba de colocar Allplan un punto cada 5 metros a lo largo de todo eje. Y fijaros, si yo lo pongo enlazado, mirad lo que tengo aquí. Me voy a ir a objetos. Tengo puntos del terreno, es decir, ha generado puntos de terreno, lo único que todos a cota 0, es decir, a la cota a la que estaba la spline. ¿De acuerdo? ¿Qué será lo siguiente que tenemos que hacer? Darle un alzado a estos puntos. ¿Y ese alzado quién lo da? Pues un perfil de alzado. ¿Yo puedo dibujarlo aquí? Claro, esa es la idea. Por ejemplo, me voy a venir ya aquí y voy a decir que quiero, también con una spline, pues fijaros, voy a empezar aquí y el recorrido que tiene que hacer, más o menos, voy a forzarlo un poquito, ¿vale? Para que se vea un poco todo, va a venir por aquí y bajará tal casi, ¿vale? Que veamos un poco de todo. Un poco de desmonte y un poquito de terraplén. Va a hacer algo así el terreno, ¿de acuerdo? Ya está, llegando desde 705, que era la plataforma 1, ¿no? Hasta la plataforma 2, que era a 685 metros de altura. Vale, pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer que los puntos se adapten a este terreno. Tan sencillo como eso. Vamos allá. A ver. Lo que haremos será decir, me voy a MDT otra vez porque tengo puntos de terreno y utilizo el comando de modificar altura de punto de terreno. Me dice, ¿cuáles son los puntos? Digo, pues todos los puntos que tiene esta spline. ¿Sí? Adoptar altura, es decir, ¿qué altura tienen que seguir? Quiero que siga este recorrido, esta spline de aquí. Selecciono esta spline. Me dice, vale, ¿y a qué altura empiezas? ¿A qué altura empiezo? A 705, me lo está diciendo mi diagrama. 705, intro. En este momento voy a volver a poner el alzado. Veo que mis puntos, fijaros la forma, obviamente ya tienen curva, esto está más deformado, ¿no? Porque es un 3D.
cómo sigue toda esa ruta, ¿vale? Es decir, ya le hemos dado también el alzado a estos puntos. ¿Qué me queda? Ponerlos para dar también un ancho en los laterales. Para ello, bueno, lo primero, las guías. ¿Cuáles son? La misma spline. Voy a hacerle una paralela a cada lado. Voy a coger un segmento paralelo por aquí, a 5 metros. ¿A qué lado? A este de aquí. Una copia. Perfecto. Repito la operación para el lado izquierdo. ¿Vale? A 5 metros. ¿Por qué lado? Por aquí. Una copia. Escapo. Y ahora tendré que llevar estos puntos, ¿vale?, correlativos hacia los laterales. Para ello me voy a crear un diagrama de curvatura. Me voy a paisajismo, que es donde tengo todo el juego de estaciones. Creo una leyenda a partir de la torsión, es decir, los peraltes. ¿Cuál es el eje de los puntos? Este de aquí. ¿Cuánto quieres darle? Un 1%, por ejemplo. Velocidad 40. Ok, y fijaros, al igual que antes, me genera un diagrama, lo voy a poner alineado por aquí, ¿vale?, de cómo tendrían que ser los peraltes según esta curvatura, ¿vale?, según las curvaturas que tengo puestas. Pues esto me va a servir de base, ¿de acuerdo? Este será el eje. He puesto eso, pero bueno, realmente al ser un caminito así de obra y tal, no vamos a darle peraltes, ¿vale? Vamos a dejarlo quieto. Pero os voy a explicar el concepto para que veáis cómo es, o cómo sería. Yo lo que tengo que hacer es llevarme perpendiculares por estación. Y me pregunta, selecciona el elemento, es decir, los puntos, las estaciones. Lo marca la spline, ¿verdad? Ya sabemos que nos va a coger todo. Dice, ¿cuál es la línea de referencia? Mi línea de referencia ahora es este eje, ¿verdad? Es decir, ese eje de planta que yo he marcado se corresponde a esto de aquí. ¿Y cuánto tiene que abrirse? Si quisiera un peralte, marcaría una de las dos, para la izquierda y para la derecha. En este caso no quiero peraltes, es 0. Pues vuelvo a seleccionar la misma línea. La selecciono y digo, ¿y a qué elemento quiero llevarle esto? Pues quiero llevárselo a esta spline de la derecha. Fijaros, si me la va a poner todos los puntos a la misma cota. Repito la operación. Selecciono el eje, me dice cuál es la referencia para esa inclinación. Este de aquí. ¿Y a cuánto quieres alejarte de la inclinación? Este de aquí. ¿Vale? Es decir, 0. ¿Y a qué elemento se lo das? Pues mira, se lo doy al izquierdo. Escapo y ahora mismo voy a hacer un poco de movimiento así. Voy a poder ver como todos los puntos, si os dais cuenta, van bajando en origen, luego vuelven a subir para llegar a mi plataforma. ¿Bien? Vale. ¿Qué nos queda? Nos queda ahora, voy a quitar esto de aquí, hacer ya la carretera como tal. Vamos a ver que es muy sencilla. Para ello, ¿vale?, ¿qué vamos a hacer? Un desmonte como antes. Es que es tan sencillo como eso. Me voy a venir aquí al MDT, voy a hacer el talud genérico, ¿vale? Lo mismo que habíamos hecho antes. Lo selecciono, me dice, ¿cuál es la malla de triángulos? Le digo que es esta, ¿vale? Y os acordáis que antes cuando hacíamos las esplanadas o la excavación, teníamos que apuntar en la parte de abajo a qué cota tenía que ubicarse ese punto, ¿no? Ese corte que íbamos a hacer. Fijaros ahora que vamos a utilizar puntos del terreno, como este. Automáticamente me dice que estoy a 705. Y si vengo aquí, también estoy a 705. Digo, bueno, pues voy a coger todos los puntitos. Hombre, esto es un poco tedioso, ¿no?, de hacer todo esto. Está chiquitita, pero si fuese más grande. Bueno, tenemos la opción de poligonalizar este elemento. Por lo tanto, yo puedo venir aquí, fijaros, se pone en azul toda la spline. La marco, igual que antes, nos coge todos los puntos del terreno. Sigo por aquí, ya me ha vuelto a coger, ¿veis? Ya está en 685 y lo único que tengo que hacer es coger la spline. Momento en el que va a cerrar, ya ha cerrado todo el recorrido en verde y lo único que tengo que hacer es decirle los ángulos 45 y 45, intro. Y acaba de hacerme el desmonte y terraplén de esta carreterita. Fijaros, vamos a verlo. Vamos a cambiar un poquito para verlo bien. Y aquí también está forzado, obviamente, en ocultación de líneas, se va a ver bien. Como parte de esta plataforma, bueno, aquí hay un pequeño terraplén,
pero ya se mete en trinchera para después ir otra vez en terraplén y volver a meterse hacia adentro. ¿Lo veis? Lo que hace, vamos, lo que le hemos dicho que haga. Y tendríamos esta conexión hecha. ¿Qué más cosas podríamos hacer con esto? Voy a irlo poniendo en alambre, que ya lo tengo, en planta, y doy contestación a lo ajusto y doy contestación a lo que puedo decir. Ahora podemos jugar con este terraplén, ¿vale? Para seguir creando nuestros elementos. ¿Ven? Y también lo que podemos hacer es sacar un listado de resultados. ¿Pero qué resultados podemos sacar? Los desmontes y terraplenes que hay que dibujar. Para ello, fijaros, voy a escapo, ¿vale? Que tenía el talud activo. Voy a activar mi MDT original, ¿vale? Obviamente se me pone encima y estoy viendo ya los dos. Recordad, el marroncito es el modificado y el negro, ¿vale? Es el original. Pues vamos allá. Tengo una opción dentro de MDT que es el cálculo de volúmenes de desmonte y terraplén. Le voy a decir que quiero un listado, ok, aceptar, ¿vale? Y me dice, vale, marque un terreno, el original. Marco el original. ¿Dónde quiere llevarlo? Al archivo 9. Voy a ponerle aquí, MDT, o mejor dicho, no le pongo nombre, ya que lo va a poner solo, ¿vale? Podría poner que es el cálculo del MDT original y calcula el terreno, ¿vale? Se queda ahí. Ya me dice, marque el terreno 2. El terreno 2 es el marrón. Selecciono el marrón y lo voy a llevar a 10. Ok. Se pone a calcular, ¿de acuerdo? Y está viendo la comparativa de ambos terrenos, a ver qué es lo que ha pasado. Está terminando de calcular. Listo. Y me dice, ¿qué quiere sacar? Digo, yo quiero sacar el listado de resultados. Lo selecciono. Y fijaros, me acaba de crear mi informe diciéndome cómo se ha modificado en superficie, en volumen y todo, ¿vale? Mis elementos. ¿Lo veis? Entre el MDT original y el MDT modificado dice la superficie que hay, me va a decir la superficie y eso a qué volumen se corresponde. Es decir, que en total hay un desmonte de 220.115 metros cúbicos de terreno. ¿Vale? Podemos ver rápidamente todo. Vale, voy a cancelar, cierro aquí, ¿vale? Y vamos a lo que os he dejado comentar, o he dejado caer. Voy a volver a quitar este, ¿vale? Porque vamos a trabajar ahora mismo sobre este MDT, ¿vale? ¿Qué podemos hacer sobre este MDT? Pues podríamos, por ejemplo, se me ocurre transformarlo a un elemento 3D, ¿vale? Yo voy a coger y voy a decir que el MDT, fijaros aquí, tengo la opción de convertir MDT en elementos 3D. ¿Vale? ¿Dónde quieres ponerlo? En el archivo 4, voy a decir que se va a llamar MDT en sólido 3D. Intro. Ok. Le voy a decir que quiero un sólido, que es lo que he puesto. Marca el terreno tridimensional, este. Me dice, vale, la menor cota es de 659,99. No, pues hazlo unos 5 metros más ancho, ¿no? De 6,55. Intro. Perfecto. Y además, también pues voy a aprovechar, ya que tengo el comando abierto, MDT en superficie 3D. ¿Vale? Para que veamos la diferencia, aunque ya la debemos conocer. Le digo que es superficie, el terreno es este, y listo. Ya me lo ha convertido. Vamos a verlos. Si yo me vengo al MDT en sólido 3D, bueno, me lo crea en varios tramos, obviamente es muy grande, ¿vale? Pero fijaros, lo pongo en animación, casi no se ve, voy a darle otro colorcito, ¿vale? Como siempre, yo creo que este se verá bien, el 8. Selecciono todo y lo tengo, ¿vale? También ahí para que no seleccione, veo las dos plataformas, ¿vale? Pero este objeto que se ha generado aquí, fijaros, ya no es una sábana, es un elemento en el que
la base inferior está creado sobre la cota que hemos indicado, es decir, es un sólido 3D todo. De hecho, si yo selecciono, fijaros en la etiqueta, me dice que es un sólido 3D y por lo tanto, sin ningún tipo de problema, yo tengo estos 3 sólidos, ¿no? O 1, 2, 3, 4 sólidos, puedo utilizar las operaciones booleanas con ello. Voy al modelado 3D, digo que quiero unir todo. Digo, vale, a este le vas a unir este y este. Todo. Ok. Se pone a pensar, obviamente, porque le hemos pedido un poco ahora, nos lo ha partido para que se pueda, pero fijaros, ya tengo un solo sólido 3D. Es decir, utilizar una operación booleana. Y lo mismo podría hacer, ¿vale? Sigo teniendo aquí mis plataformas y mi carretera. Podría hacer lo mismo, imaginaros, vamos a ponerlo las 3 plantas, ¿vale? Un cilindro. Voy a hacerlo exagerado. No nos engañemos. A ver, esta, el alambre. Y voy a hacer una cosa tal que así. ¿De acuerdo? Un cilindro como este. Si os dais cuenta, pues bueno, me corta mi terreno, ¿no? Tranquilamente y como siempre, voy a decir que quiero quitarle al terreno este sólido. Finalizo. Y yo tengo ya hecho, fijaros aquí, mi hueco en mi sólido 3D. ¿Vale? Es decir, podemos trabajar perfectamente como un sólido 3D que se va a adaptar al terreno. ¿Vale? Vamos a ver la otra parte, la de la superficie. Activo ese terreno. Fijaros, ahora ya no hay espesor. Ahora es una lámina, es una superficie. Es como si hubiésemos tirado una sábana por encima del terreno, ¿de acuerdo? Que se ha adaptado perfectamente a este. Voy a hacerlo de siempre, ponerlo en otro color, ¿vale? Para que se vea bien. Yo creo que es más sencillo que el blanco. A mí me gusta este, que nos va a venir bien. Vemos que también se ha generado en diferentes superficies. Si a mí esta no me interesase, podríamos quitarlas, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo para que no nos pese demasiado. Bueno, nos quedan aquí unas puntas y demás. No hay problema. Bueno, vamos a ponerlo bien. Y las unimos incluso. Vamos a decir, igual que hemos hecho antes, como si un objeto 3D se trata. Bueno, como objeto 3D que es, las vamos a juntar todas en uno, ¿vale? Con una operación booleana. Ya está. ¿Vale? Ya tengo una única superficie. Y con una superficie, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una de las mejores cosas que tiene el plano, que es transformarla en superficie de referencia. Fijaros. Botón derecho sobre la superficie y le voy a decir que quiero superficie 3D en superficie de referencia. Obviamente la coge y me pregunta por el nombre. La voy a llamar terreno. Y fijaros que ha desaparecido ya de la ventana de animación. Sin embargo, en el alzado y en la planta sigo teniendo yo mi terreno y puedo seleccionarlo. Pero ya no es una superficie 3D cuando aparece la etiqueta, es una superficie de referencia. Ergo, voy a poder utilizarla con mis elementos constructivos. Fijaros qué voy a hacer. Voy a venir y voy a activar, ¿vale? Para que me sirva de guía, el MDT modificado. Aquí lo tenemos. Y desde aquí lo que voy a buscar es lo siguiente. Fijaros, me lo voy a organizar por archivos. Voy a cogerme, a ver, los elementos 2D que van a marcar, es decir, mis spline, vamos a cogerlas porque a mí me interesaría, ¿de acuerdo? Estas de aquí, que no esta, ojo, esta la voy a quitar, esta y esta, ¿de acuerdo? Tenerlas en mi, vamos a decir, en mi archivo donde yo voy a trabajar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, seleccionadas, control C, me voy a ir ya al archivo donde voy a trabajar, que es este de aquí, y aquí lo que voy a hacer es pegar en la posición original. Fijaros, se me han puesto aquí ya mis splines. Bien, cierro y para hacerme la vida más sencilla voy a dejar de visualizar el plano. Es decir, yo tengo que hacer ahora un forjadito por este trazado. Parece fácil y efectivamente lo es. Vamos a ingeniería, seleccionamos forjado, vamos a ver sus propiedades. Mirad, ya me está cogiendo la superficie de referencia del terreno.
¿vale? Es decir, va a ser a la que yo haga referencia. La quiero 15 centímetros por encima o 0,1, ¿vale? Y de medido desde abajo, también la parte inferior a 0, ok. Le voy a poner el hormigón, aceptar, ¿vale? Para que lo veamos bien y aceptar. Y ahora simplemente queda definirla. Voy a venir por aquí, de aquí a este punto. Quiero ahora que poligonalice, ¿de acuerdo?, la spline. Vamos a ver, que la coja bien. Ahí, me falta la superficie. Ahí está. La coge en azul y fijaros, me manda a este punto. De este punto a este. Y me falta decirle que vuelva. ¿Por dónde? Por la spline. ¿Vale? Voy a buscar un punto por aquí que coja bien en azul. Ahí está. Me poligonalizaría. ¿Vale? Le he dado menos calidad a 36. Tampoco quería que fuese exacto. Y se pone a trabajar y está haciendo ahora mismo una losa de 10 centímetros de hormigón adaptándose a mi terreno. Bueno, acaba de terminar, pero fijaros que me lo ha creado, ¿vale? Ya tengo un alzado. Y si yo vengo aquí, tengo exactamente lo que hace este terreno. Voy a activar el terreno para que lo veamos. Aquí está, modificado, ok, cerrar. Y puedo ver cómo efectivamente se adapta a la perfección a lo que yo he creado. Y de la misma manera, bueno, pues podríamos hacer con la plataforma cualquiera de ellas, ¿vale? Pero así lo vemos perfectamente adaptado. Vamos a hacerlo grande para verlo bien. En ocultación de líneas, vale, tal que así. ¿Veis cómo crea ese forjadito, esa losa, haciendo las veces de, pues bueno, de capa de rodadura para los camiones, de zahorra o del material que nosotros le indiquemos? Y obviamente sacaríamos en nuestro informe. Y ya tendríamos ambas losas. Vamos a ponerlas normal, este alambre. Y tendríamos hecha nuestra definición perfectamente. Bien, pues con esto hemos llegado al final del webinar. Simplemente me queda agradeceros vuestra asistencia, por supuesto, y además os invito a contactar con nosotros en el caso de que tuvierais cualquier duda, ¿no? Pues estaremos encantados de atenderos sin problema. Para ello tenéis en pantalla nuestro número de teléfono y correo electrónico. Utilizadlo, de verdad, no tengáis ningún tipo de reparo en ello. Y ahora sí, termino agradeciendo de nuevo el tiempo y la atención prestada y por supuesto deseándoos una muy buena tarde. Muchísimas gracias y hasta la próxima.